Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este espacio, a este conversatorio en las vísperas del Bicentenario. Como lo decíamos hace un momento, estamos en este momento recibiendo a las personas que nos están acompañando en nuestra sala de Zoom y a las personas que se están uniendo también desde nuestra página de Facebook, Escuela Historia USAC. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora, por acompañarnos a quienes estuvieron también en la primera parte del Encuentro Nacional de Historia. Nos encontramos Buenas por ahí en noches. la tarde, noche. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Saludamos muy especialmente a las personas que nos acompañan desde nuestro Facebook Live, que también se están uniendo ya a nuestra transmisión, y a las personas que están ingresando. Tenemos compañeros y compañeras estudiantes, docentes de la Escuela de Historia, público en general que se nos está uniendo aquí en nuestra sala de Zoom y en nuestro Facebook Live. Pues les damos la más cordial bienvenida a esta noche especial de 14 de septiembre, pues una fecha icónica, indudablemente, 2021, en un contexto que posiblemente hace un par de años no nos hubiéramos imaginado, cuando ya empezábamos a vislumbrar, pues, cómo nos íbamos a encontrar para conmemorar, para reflexionar, pero sobre todo para pues ver desde una posición crítica el bicentenario de la firma del Acta de Independencia. Les cuento que en esta noche vamos a tener pues participaciones sumamente interesantes, lo vamos a trabajar a partir de la modalidad de conversatorio y es justo eso, un conversatorio abierto que desde las participaciones que podamos tener aquí en nuestra sala de Zoom, como las participaciones que vayan surgiendo en nuestro Facebook Live de la página de la Escuela de Historia, pues vayan surgiendo, ¿verdad? Y la idea es construir conocimiento, que podamos tener un proceso reflexivo e interesante. En esta noche vamos a ir haciendo algunas preguntas que van generando discusión. Siempre la recomendación a nuestros invitados e invitadas de nuestra sala Zoom, que sus micrófonos estén apagados para que nuestra transmisión pueda ser de la mejor manera a para quienes nos escuchan en el Facebook Live. Así que bienvenidos, bienvenidas. Salvador Montúfar estará acompañándome en la conducción de este conversatorio que yo no sé, Salva, si en realidad vamos a conducir o a platicar, ¿verdad? Realmente se trata justamente de ir pues discutiendo, platicando, reflexionando críticamente acerca de este acontecimiento que no queríamos dejar pasar. Así que, dicho esto, pues vamos a iniciar. Y una de las cuestiones principales que debemos ir reflexionando porque nos sitúa, nos contextualiza, pues es evidentemente la situación general que se vivía en Europa. Y en este sentido le vamos a pedir al doctor Ángel Valdés, que nos acompaña esta noche, que pues además de darnos una bienvenida, nos pueda ir compartiendo un poco acerca de cuál era la situación general que se vivía en Europa y particularmente en España hacia 1820, 1821, y me parece que esta pregunta nos va a situar justamente en ese contexto que queremos ir dialogando en esta noche. Muy buenas noches, gracias Andrea, buenas noches colegas, amigas, amigos de la Escuela de Historia. Muchísimas gracias por haber atendido esta convocatoria tan aprisa que tuvimos que hacer el día de hoy en el marco de nuestro segundo Encuentro Nacional de Historia. Evento que lo hubiéramos realizado no con estas formalidades, sino tal vez, me atrevo a decir, en el portalito, escuchando de fondo las bandas que llegaban por la izada de la bandera y comentando todas estas cosas, pero la pandemia nos lleva a esta circunstancia y poder comentar de esto. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias también a las y los colegas que atendieron inmediatamente la inquietud del maestro Salvador Montúfar y del equipo de la Administración 21-25 para poder realizar este coloquio, esta plática, esta charla en la cual vamos a compartir una serie de ideas. A mí lo que me ha llamado la atención de las cosas que se han manifestado en este momento previo al Bicentenario es, como lo comentaba hoy por la tarde, primero digamos, como la poca cobertura que se le dio. Para mí, las casas comerciales actuaron demasiado tarde. La semana pasada es la primera vez que empezamos a escuchar
que hacían eco del Bicentenario. Y lo que más me llamó la atención es que en una radio local, una universidad privada, empezó a hacer como una serie de spots históricos donde hablan precisamente del Bicentenario y le dedicaron prácticamente una semana, si no es que más, en sus spots históricos a hablar de la Universidad de San Carlos, cosa que no hizo la Universidad de San Carlos, lo hizo una universidad privada. Y la semana pasada y parte de esta empezaron a hablar de un aspecto sumamente importante que muchas y muchos colegas suelen ponerlo como consecuencias o aspectos externos que van. El audio lo tenemos silenciado del doctor Valdés. Yo me tiré 10 minutos de discurso y no me habían dicho nadie nada. Repito todo. Muy buenas noches, colegas, compañeras, compañeros, amigas, amigos. Gracias por atender esta invitación tan inmediata. Una iniciativa que surgió ayer por medio del profesor Marcelo Montúfar y las colegas y los colegas, que para mantener este coloquio, digamos, como consecuencia del segundo encuentro nacional de historiadores, evento que hubiéramos tenido si hubiéramos estado en una circunstancia normal, me imagino yo como escenario del Portalito, se me ocurre a mí, teniendo de fondo las bandas estudiantiles en la izada de la bandera, pero la circunstancia de la pandemia nos lleva pues a este formato. Les comentaba en el momento de silencio que a mí me llamó la atención que en esta circunstancia del Bicentenario, las casas comerciales se sumaron muy tarde a esto. De hecho, no existe una difusión como se esperaba, digamos, de una fecha como 2 siglos. De hecho, también, como lo decía hoy por la tarde, en la calle no se siente un ambiente de Bicentenario, ni mucho menos. Pero me llamó la atención que en una radio local, una universidad privada, la Universidad Mariano Gálvez, hizo una serie de spots, de entradas históricas comentando el Bicentenario y resaltaron el papel de la Universidad de San Carlos, lo que no hizo ni la misma universidad. Hablaron de su fundación, de esto, y todavía se atrevieron a un comentario crítico cuando hablaban de quiénes eran los que iban a la universidad. Una aproximación social muy interesante viniendo de la fuente que acabo de citar. Y en esta semana, al finales de la semana anterior, ya en estos días, resaltaron un hecho como fundamental a la hora de hablar de la independencia, los procesos de independencia, porque también tiene otro acierto, no sé quién les asesoró, porque a diferencia de lo que hacemos nosotros, que creemos que solo fue Guatemala, que solo fue aquí, que se creó Guatemala, de hecho hasta se nos olvida Centroamérica, lo centramos todo en Guatemala. Pues ellos no, vinieron y dijeron, no, es América. ¿Qué pasó en América Hispana que llevó a la independencia? Entonces, colocaron un hecho que, lamento decirlo, muchas colegas y muchos colegas lo colocan como un hecho externo cuando es interno. Y se refieren a la invasión francesa a España y la guerra de independencia. Y el día de ayer hicieron una explicación que dije, insisto, ¿quién asesoró esto? Porque hablaban y hablaron más bien de el momento en el cual los territorios americanos de España desconocen a José I Bonaparte y apoyan a Fernando VII. Y hacen relación a que estuvieron reunidos antes de llegar a Cádiz, que ahora se me olvida cuál es el lugar concreto, pero siempre en Andalucía, y que como lo sacan de ahí, se tienen que ir a Cádiz. Y entonces también aclaran cuando se transforma en la Junta Provisional de Gobierno, se transforma en la Junta de Regencia. Yo les confieso algo. Esos datos que ahí dijeron, yo nunca los había escuchado expuestos en Guatemala de esa manera. Y efectivamente, eso es lo que está pasando en España al momento de producirse el quinquenio independentista, que va de 1820 a 1825.
Y entonces la consecuencia, digamos, de la invasión francesa a España es precisamente estos movimientos independentistas, porque van a obedecer a la mentalidad que existía liberal en España al momento de plantearse qué va a pasar con España una vez expulsado el invasor. Entonces vamos a tener un grupo de liberales que buscan una monarquía constitucional y en América liberales que desean esa monarquía constitucional, pero con amplios poderes autonómicos, sin romper con la corona, pero con más autonomía. Casi podría atreverme yo, pero esto ya es una hipótesis mía, casi emulando la autonomía que existió durante la dinastía de los Austria. O sea, cuando uno lee, por ejemplo, la Constitución de 1812, detrás oye uno ecos de esa manera, de la forma de la administración. Entonces, digamos, esa era la situación para España. Por otro lado, obviamente, España en aquel momento ya es una potencia en declive, lo cual se va a poner de manifiesto en 1898 con la guerra hispano-estadounidense. Pero digamos, en ese momento, España ya no está para mantener un territorio tan vasto, sobre todo con los problemas internos que va a dejar la invasión napoleónica, porque obviamente les van a expulsar, regresa Fernando VII, se deroga la Constitución, luego obligado vuelve a jurar la Constitución en 1820, pero ya la suerte, por decirlo de una manera, estaba echada, porque de pasar a la idea de la autonomía, ya tenemos los grupos oligárquicos que dicen, no, queremos ruptura de la metrópoli. Entonces, digamos, esos son los factores que van a estar internos, insisto en decirlo, no son factores externos, son internos, porque estos territorios son constitutivos de España, tal como está consagrado en la Constitución de 1812. Como no me están midiendo el tiempo, pero me acuerdo que teníamos un tiempo medido, pues aquí lo dejo para la participación de las demás colegas aquí presentes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo solo antes de darle la palabra a Salva quisiera aprovechar para saludar. Son 62 personas que están conectadas ya desde nuestro Facebook Live. Varios comentarios de saludos y acá en nuestra sala tenemos 53 personas y bueno, para un martes en vísperas del 15 de septiembre por la noche, la verdad es que es un bonito público y qué bueno realmente. Muchas gracias, doctor. Salva, por favor. Muchas gracias, André. Muy buenas noches, querida comunidad de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Qué alegre que podamos reunirnos, tanto los que estamos aquí en la sala como los que nos escuchan en Facebook Live, para ir agilizando este conversatorio y a tono con lo que ya nos respondía Ángel Valdés Estrada sobre el papel que juega en este caso un asunto interno, porque lo que está pasando en España justamente es interno. Ahora veamos lo que está pasando en ese entorno cercano. Y en ese entorno cercano sabemos que se está luchando contra el antiguo régimen y esa lucha contra el antiguo régimen también tiene sus repercusiones en el caso de los procesos de independencia. De tal manera que voy a rogarle a la maestra Alejandra Medrano y a la licenciada Josefina Contreras que se turnen para responder concretamente a esta pregunta. ¿Qué impacto tuvieron justamente estos movimientos contra el antiguo régimen, como el caso de la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias británicas en los procesos de independencia, particularmente en el de Centroamérica? Muchas gracias a Salvador, a André, a todos los colegas y las colegas que están aquí acompañándonos. Pues para seguir en la misma línea que hablaba el doctor Valdés, pienso que es importante entender justamente ese sistema de representación que se empezaba a formar a partir de esa constitución de Cádiz, ¿verdad? La de 1812, 19 de marzo de 1812, esos 384 artículos que realmente pues son un antecedente para temas de organización, para influir incluso en esos problemas que habían entre los comerciantes locales y entre los comerciantes que monopolizaban las exportaciones y entre los grupos políticos que están discutiendo pues a partir de esa crisis que
que se da en el antiguo régimen, es importante entender lo que incluía estas cortes, esa constitución, ¿verdad? Por ejemplo, la libertad de imprenta, la abolición de la Inquisición, la supresión del tributo, que fue realmente determinante para muchos movimientos que se daban en el reino, la abolición de categorías como de vasallo, vasallaje, la supresión de pruebas de nobleza, por ejemplo, la libertad de comercio, que son una serie de artículos que además de tener pues ya un lenguaje ilustrado, se empieza a hablar de otras formas de racionalizar el poder, la representación en las provincias. Y como decía Ángel también, pues esa abolición de la Constitución y el posterior retorno de Fernando VII, y luego otra vez la puesta de la Constitución en 1820, activa muchos movimientos, muchas fuerzas, hay nuevas formas de pensar esa exigencia de otras formas de participación, restablecer algunas ideas, algunos derechos, por supuesto, que de quienes tienen acceso a todo este material ilustrado, ¿verdad? Y a los que tienen acceso a plantear esto dentro de sus grupos de presión y grupos de ideas. Pero eso es importante porque entender, por ejemplo, todo lo que genera esta constitución, este proceso que pues es interno y es parte de las crisis que hay en Europa, también es parte de las crisis que hay en los reinos. Y empiezan a darse una serie de cambios políticos, administrativos, militares, presiones, ¿verdad? Que van justamente previo antes de ese 1821, ¿verdad? E incluso esos pleitos que hay entre las élites criollas concentradas en la capital del reino, y el carácter nacionalista que no existe, ¿verdad? De la independencia, sino que más que todo esa búsqueda del poder político por quienes ya tenían el poder económico, usa mucho de lo que representan esos artículos de la Constitución de Cádiz y de las Cortes, ¿verdad? De la Constitución de 1812 para respaldar sus formas de representación y de participación, ¿verdad? Josefina también creo que tiene algo más para compartir con nosotros. Gracias, Ale. Buenas noches a todos y todas. Qué bueno verles. La verdad es que es emocionante en estas vísperas del Bicentenario compartir un poquito de conocimiento y de aprendizaje. Especialmente yo creo que voy a agarrar la otra parte, Salva. Yo me voy a ir más sobre esas causas mediatas como efecto de la independencia, ¿verdad? Como efecto que dio la Ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. O sea, esas causas, según como lo dice el doctor Zelaya, él lo divide en etapas cuando analiza el proceso de independentista y habla sobre el despotismo ilustrado que se va a dar en esa temporalidad, ¿verdad? Previo a la independencia, y esa etapa constitucionalista. Creo que dentro de los efectos que usted nos pregunta, yo podría mencionarles que se está dando como la plataforma, la parte necesaria para que se dé un proceso de independencia que va a ser libertad de España, pero no un proceso de una nación libre, independiente y una celebración como creo que ya lo hemos discutido y ya los colegas lo han explicado. Yo más me voy a ir más en la parte de ese despotismo ilustrado como un efecto, esa fundación de una sociedad económica del país que va a ser a finales del siglo XVII, ¿verdad? Pero a inicios del XVIII, ese racionalismo que se va a dar como progreso, ese efecto de esa mentalidad burguesa, esa economía nacional, la fomentación o la creación de instituciones dedicadas al arte, a la ciencia y a la agricultura, un desarrollo también del cultivo del añil que también inicia, ¿verdad? En la última década, en el último bloque del siglo XVII, pero va a haber una plataforma, un efecto de cambios influenciados por la Ilustración, cambios que van a repercutir en la parte económica, en la parte política, en la parte social, pero especialmente van a haber cuestiones culturales
que se van a ir desarrollando como para crear esa plataforma de independencia. Cuando yo pensaba qué impacto tuvieron estos movimientos realmente en el proceso de independencia, era el hacer la plataforma para que se formara esa llamada Patria del Criollo que llamaba Severo Martínez, ¿verdad? Y que lo va sustentando estos intelectuales orgánicos cuando van creando y desarrollando toda esta parte histórica. En esta etapa también la parte de la Constitución, ¿verdad? Y la parte de esta etapa constitucionalista de 1810 a 1820 va a dar como estas bases legales, esa ampliación, ¿verdad? Que necesitan del criollismo en la capital, la personificación, ¿verdad? De esta clase social, por así decirlo, esas reformas y esos proyectos que van a ir como desarrollando tal vez inicialmente para el proceso de independencia. Y yo creo que por ahí podríamos ir discutiendo toda la parte de ese antiguo régimen. Yo me quedo ahí, Salva, para ir como abriendo más espacio para ir discutiendo y buscando más preguntas y cuestionamientos en cuanto a esta temática. Perfecto, gracias. Yo creo que vamos bastante bien en cuanto a contextualizar a la audiencia, porque sabemos que un proceso no es mágico, no es que a alguien se le ocurrió, firmemos el acta y al día siguiente ya somos libres e independientes. Y de hecho, a tono con esta mentalidad actual de celebración, ¿verdad? Entonces creo que ustedes fueron muy propias en explicarnos esa transición. Creo que está bastante claro el planteamiento. ¿Qué me tienes por ahí, André? Gracias, Salva. Pues en primer lugar comentarles que hay algunas preguntas que van surgiendo en nuestro Facebook y surgió justamente una pregunta que decía, el hecho que Napoleón haya podido invadir España no es una señal que desde antes España ya había perdido su capacidad hegemónica, y justamente contesta el doctor Valdés en el chat, Napoleón invade España porque lo que realmente quería era invadir Portugal para poder invadir posteriormente Inglaterra en la aplicación de 2 tratados entre España y Francia. Napoleón apela a ellos para poder pasar por el territorio de España, pero ya estando ahí se queda como invasor. Entonces, dando un poco las respuestas a estas preguntas que van surgiendo. Y bueno, importante también es un comprender el papel de las élites, porque un proceso como este no se puede entender sin claridad en estos grupos de poder. Y a mí me gustaría en este sentido preguntarle a usted, Salva, y al maestro Danilo que nos acompañen esta noche. Maestro, bienvenido. ¿Cuál fue el papel de las élites de la Nueva Guatemala de la Asunción en la Declaración de Independencia? Por ejemplo, en el Plan Pacífico de Independencia, que además es un documento que desde el ámbito de la investigación histórica, pues debe llamarnos la atención, ¿no? Por favor. Muchas gracias, Andrea. Me da mucho gusto acompañarlos en este conversatorio. Yo debo decir que para iniciar la moderna organización política en el mundo a partir del siglo XVIII se denomina Estado Nacional o Nación. Es decir, ese es el Estado moderno. Y que las naciones inventan mitos. Y voy hacia la invención de mitos porque es precisamente parte de lo que desafortunadamente tenemos mucho dentro de las escuelas públicas y privadas de Guatemala. La escuela primaria, la secundaria abunda en ella. Todavía creo yo que en algunos aspectos en aulas universitarias se dan, y estos mitos no precisamente llevan verdades, sino que al contrario. Y pues esto es lo que llega a nosotros y eso es lo que llega a la población en términos generales. Dentro de esos mitos podemos destacar el hecho de que las naciones se consideran como permanentes, como eternas, como que siempre van a existir, y eso no es cierto. Muchas naciones nacen y muchas naciones desaparecen, algunas más rápido que otras. Vean, por ejemplo, ustedes la República Federal de Centroamérica va de 1824, qué sé yo, a 1840, años más, años menos, dependiendo del estado, de los estados que se van a ir desligando en diferentes tiempos de la Federación Centroamericana. Las repúblicas tienen un origen. ¿Cuándo son construidas, verdad? El micrófono del maestro Danilo, por favor.
Creo que se silenció. Se silenció. Sí, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Las repúblicas entonces tienen un origen cuando son construidos, y la República de Guatemala fue conformada por el decreto del 21 de marzo de 1847 del entonces presidente Rafael Carrera Turcio. Desde esa perspectiva, entonces, el 15 de septiembre se conmemora la separación de la Capitanía General de Guatemala de la monarquía española. Finalmente, también es importante destacar que no es la voluntad del pueblo la que crea naciones. Estos se enteran de su nueva situación muchos años después, y algunos ni siquiera logran enterarse en el transcurso de su vida, dependiendo de dónde estén y del tiempo en que se dio esto, 1821. En fin, la independencia entonces es un acontecimiento que forma parte de un proceso mucho mayor, de un proceso más amplio que lo incluye, que es la formación de la nación. Bueno, y entonces a esto quería llegar para decir que la creación de la nación es eso, una creación social. Tiene que ser imaginada, tiene que ser pensada, tiene que ser planificada, y por lo tanto va a ser construida de acuerdo a esa planificación y por supuesto en consonancia a los intereses, necesidades y expectativas de esos grupos de personas que tienen la capacidad de hacerlo. Y entonces, ¿quiénes son los grupos de personas que tienen la capacidad de construir naciones? Pues evidentemente las élites porque son las que tienen en ese momento una condición intelectual, social, económica y política que les permite poder concebirla, insisto, desde la perspectiva de sus intereses. De tal manera que se hace muy importante, es fundamental para el conocimiento y explicación de la esencia de las naciones, en nuestro caso, la nuestra, el estudio del pasado con el propósito de entender por qué un Estado nacional actual guatemalteco se comporta y realiza las acciones que hoy pues realiza. Es decir, cuáles son los servicios que presta al pueblo y cuáles son los servicios que presta a esas élites. Y entonces, ¿por qué se entiende ese desnivel entre servicios y prestaciones, consideraciones hacia la élite, y por el otro lado las deficiencias con la población en general guatemalteca? Entonces, en ese sentido es importante comprender que la planificación de la independencia y posterior trabajo en cuanto a la organización de la nación es parte de todo un pensamiento político de las élites, en este caso no solo guatemaltecas, sino que también centroamericanas, que en una primera instancia pues van a tener una inicial anexión al imperio mexicano de Iturbide, buscando ese sistema de gobierno muy cercano a la monarquía, al sistema monárquico, el cual era muy del parecer de la élite económica guatemalteca, pero que por supuesto las élites centroamericanas adversaban, porque también ellos necesitaban compartir el poder del Estado que les permitiera, como élites regionales, tener ellos posibilidades y perspectivas económicas que también era de su interés. Más tarde, entonces, se organiza en una república federal en donde, en efecto, pues van a tener mucha participación y, claro, esto ya no va a ser del agrado de las élites guatemaltecas, que buscaban o que pensaban una estructura diferente, centralizada, y donde ellos tuvieran mayores injerencias que las demás élites centroamericanas. Y entonces su mayor ideólogo, que es en el caso guatemalteco el jefe del clan familiar Aycinena, Juan José de Aycinena, pues va a impulsar toda una serie de ideas y de manifiestos de tipo político que podemos observarlos nosotros en 3 manifiestos que él va a publicar
primero en los Estados Unidos, en periódicos de los Estados Unidos en 1831, 32, 33, y que después llega en forma de panfletos a la Nueva Guatemala de la Asunción y a toda Centroamérica, donde es distribuido, y así se generalizan dentro de las élites centroamericanas las propuestas de Aycinena, que comprendían fundamentalmente la separación de los estados centroamericanos y su independencia entre sí. Lo voy a dejar aquí porque creo que más adelante vamos a retomar algunos aspectos de ser necesario. Muchas gracias, maestro. Salva. Excelente. Bueno, a partir de lo que nos comentaba el maestro Danilo Dardón, efectivamente ese papel de las élites, principalmente de la Nueva Guatemala de la Asunción, están ahí, ¿verdad? Definitivamente, ¿quiénes se van a dar cita en esa mañana del sábado 15 de septiembre de 1821? ¿Y quiénes van a ser los firmantes del acta de esa declaración de independencia? Justamente van a ser élites. Estamos hablando de una élite social, económica, pero también hay una élite académica. Ahí hay gente del claustro de la universidad. También hay una gente, hay élite militar. Ahí están las altas jerarquías militares del momento. Por lo tanto, está todo un conglomerado de élites. De hecho, se puede decir que, como bien lo decía el maestro Danilo Dardón, no puede entenderse la independencia si no entendemos a las élites, incluso a las élites familiares. Justamente mencionaba Danilo ese famoso clan Aycinena. No podemos entender este proceso si no entramos a analizar lo que pasa alrededor de estas familias poderosas de ese momento. Junto al clan Aycinena aparecen familias poderosas como los Piñol, los Batres, los Beltranena, que todos ellos están con la mirada puesta en que este proceso se tiene que dar. Es decir, todo lo que ya se explicó antes, este complejo proceso que está cuajando en Europa, que está cuajando en el Reino de España y que se traslada para acá, lo están viendo las élites como que ya es necesaria esa independencia, que ya viene y que hay que hacerla. Entonces, ¿qué es lo que hacen las élites? Son estratégicas. Las élites tienen 200 años de ser estratégicas en esta parte del mundo. Es una característica que han tenido. Son estratégicas para asumir el control del Estado cuando ha sido necesario. Y cuando estas élites ven la coyuntura necesaria para asumir el control total, ellos van a administrar ese poder y lo van a hacer porque, como bien lo decía Danilo, esta gente es la que sabe cómo funcionan las cosas, que tiene los conocimientos de la época, que saben lo que está pasando allá, que saben de la invasión francesa, del debilitamiento del Estado español, conocen las nuevas tendencias contra el antiguo régimen y saben por dónde operar políticamente. De tal manera que, por ejemplo, para ir cerrando en mi caso mi participación, no olvidemos este famoso y célebre Plan Pacífico, porque el Plan Pacífico de Independencia es justamente eso, es la estrategia que buscan estas familias todopoderosas para crear condiciones de anticipación. Ellos se anticipan a los acontecimientos, saben que viene esta ola expansiva desde la Nueva España, es decir, México, con este proyecto de Agustín de Iturbide, y saben que tienen que reaccionar. Entonces, el Plan Pacífico, que en teoría se escribió en las últimas semanas de agosto de 1821, es eso, es preparar el camino para cuando se llegue el momento justo de hacer la declaración, que no los agarren desprevenidos, sino tener ya el as bajo la manga. De tal manera que cuando se reúnen estos que se llaman próceres, ya está todo preconcebido, está todo cocinado, porque la élite es muy estratégica. De tal manera que ese Plan Pacífico tiene que entrar en esa pregunta que tú hacías, André. Gracias. Muchas gracias, Salva. Y justamente es un documento que además su existencia en realidad va a ser reconocida, podemos decir que recientemente, ¿no? Pero que es importante entenderlo porque desde esta perspectiva pareciera hasta bizarro que festejáramos entonces un acontecimiento como este, ¿verdad? Y creo que de ahí la necesidad de analizar y reflexionar críticamente.
Y aprovechando que ustedes dos hablaron del tema de las élites, no podemos entender también la influencia que van a tener las élites si no entendemos otro grupo de poder importantísimo que es la iglesia. Entonces, yo quisiera invitar en este momento al maestro Alejandro Conde, que se encuentra con nosotros en esta reunión. Y justamente, Alejandro, si me permites hacerte esta pregunta. ¿Cuál fue el papel de la iglesia y de algunos religiosos en particular en torno a este proceso de independencia? Pues tomando en cuenta que parte de esta élite pues estaba indudablemente con un vínculo enorme en la iglesia. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Andrea. Buenas noches a todos. De verdad que qué gusto poder compartir algunas ideas, algunas observaciones y reflexiones en torno a la independencia, ¿verdad? Que hoy nos congrega en esta sesión. Primero, yo haría algunas observaciones, y es que historiográficamente hay mucho que estudiar sobre la participación de la Iglesia en el proceso de independencia. Muchas veces los análisis tienden a partir de la Constitución de Cádiz de 1812 y terminan en el momento de la construcción de un proyecto de Federación Centroamericana. Mi propuesta sería analizar ese gobierno de corporaciones, entendidas como ese casuismo sistémico que se empieza a construir a partir de la implantación del régimen de intendencias, de la secularización sistemática de la sociedad a partir de los últimos Borbones a mediados del siglo XVIII, y es un proceso que va a abarcar el proceso preindependentista, la promulgación de las Cortes de Cádiz, la Constitución, y podríamos analizar esta fase terminal en la construcción del proyecto federal con la constitución de la Federación Centroamericana en 1824. Muchas veces se ha sobredimensionado, y creo que esto es a causa de falta de estudios prosopográficos serios en los cuales la historiografía francesa ha avanzado muchísimo en las últimas décadas, y particularmente el trabajo de Christophe Belaubre del el estudio de la participación del clero en la construcción del Estado Nacional, y lo hace a partir de la reconstrucción de la biografía de Ramón Casaus y Torres y del alto clero. Este alto clero no tenía una relación tan, digamos, pacífica con la élite conservadora capitalina. Más bien tuvo una relación plagada de conflictos y de diferentes etapas. Y recordemos que territorialmente la diócesis de Guatemala se componía del estado homónimo y también de la provincia de El Salvador, exceptuando el actual distrito de Petén. El territorio se componía de un total de 430 pueblos y lugares y sobrepasaba el 1.000.000 de habitantes. Este 1.000.000 de habitantes era administrado por 164 parroquias distantes entre sí y también separadas por largos y también casi intransitables intervalos que requerían trabajo y cuidado de muchos sacerdotes. Toda la atención de la provincia de San Salvador era complicada porque distaba 70 leguas de la provincia de Guatemala, y su extensión de límites era de alrededor de 7.125 millas cuadradas, en las cuales se establecían 54 parroquias atendidas únicamente por 24 sacerdotes diocesanos al momento de la independencia. Después de la independencia, el arzobispo de Guatemala se encontraba impedido de visitar personalmente cada una de las parroquias, y esto constituyó un obstáculo para la comunicación necesaria entre el prelado y las poblaciones lejanas. Esto provocó que el alto clero, congregado en el cabildo eclesiástico, entendido como una corporación que solía estar compuesta por el alto clero criollo, tomara muchas decisiones, muchas veces de la mano de las élites capitalinas, pero esto no quiere decir que estuviera totalmente de acuerdo con las propuestas de las corporaciones. Y aquí principalmente habría que rescatar el papel del Consulado de Comercio establecido en 1792. Hay varias corporaciones: la corporación municipal, ¿verdad?, congregada en el ayuntamiento, el Consulado de Comercio, el cabildo eclesiástico, el claustro de la Universidad de San Carlos, que van tomando decisiones colegiadas y muchas decisiones que tendían
a prevenir los excesos de violencia que se habían dado en otras partes de América en el proceso de desincorporación. Principalmente las noticias que habían llegado recientemente de Perú, ¿verdad? Del excesivo derramamiento de sangre, cosa que buscaba el clero evitar a toda costa. En ese sentido, hay que recordar que Ramón Casauzi Torres siempre estuvo opuesto al proceso de independencia y desde 1820 hay un informe poco conocido del presidente de la Real Audiencia que informa al rey que realmente Ramón Casauzi Torres era un personaje leal a la corona y que había que condecorarlo y premiarlo por su lealtad. Él rehúsa la invitación a asistir a la reunión del 15 de septiembre, nombra a 2 canónigos, a José María Castilla y a Bernardo Martínez, para asistir a dicha reunión. Y realmente lo que hacen es tratar de seguir el cauce de las discusiones y pues en ese sentido proclamarse adeptos a la independencia, aunque con verdaderas reservas. Creo que en la interpretación de la participación de la Iglesia en el proceso de independencia hay que romper con ciertas cuestiones que hemos venido repitiendo sistemáticamente, pero sin un verdadero sustento teórico y una verdadera contrastación con las fuentes documentales que nos arroje luz sobre la participación de la Iglesia como corporación en esas discusiones y en el proceso de construcción del Estado Nacional, entendido como un proceso de una duración más larga de lo que estamos acostumbrados a plantearnos. Es decir, la propuesta es analizar desde la implantación del régimen de intendencias a mediados del siglo XVIII y abarcar hasta la construcción de la República de Guatemala en 1847. Habría que evaluar las relaciones entre el clero urbano, diferenciar también de la construcción de redes regionales de lealtades entre los curas y las parroquias en las que administraba. Ahí lo dejaría por el momento, ¿verdad? Son algunas inquietudes que pues he planteado para profundizar en este estudio. Muchas gracias, Alejandro. Y realmente, pues nos dejas con muchas preguntas de investigación. Creo yo que es bien interesante porque nos deja como con esa sensación de preguntarnos justamente cómo estaba este tema de la organización política, de cómo se van entrecruzando lo que nos compartían de las élites, pero la iglesia no vista desde quizá el papel convencional que usualmente lo hemos visto. Interesante tu participación, de verdad, muchas gracias. Quisiera compartir en este momento pues algunas preguntas que van surgiendo. Me parece que a lo largo de este conversatorio van a ir saliendo las respuestas, pero no quisiera dejarlas pasar. Por ejemplo, nos preguntan acá, según documentos encontramos a 7 personas que no firmaron el acta de independencia. ¿Qué de ellos? ¿Por qué no firmaron? Vamos a dejar esa pregunta por ahí en este espacio para que pueda irse contestando más adelante. ¿Cuál fue entonces la intención de colocar a Gabino Gaínza como primer gobernante? Y le contesta Salvador Montúfar, Gaínza justamente es parte del proyecto estratégico de la élite. Y en nuestra página de Facebook vamos viendo por ahí algunas intervenciones también. Se puede afirmar que el proceso de independencia es una cooptación de los distintos poderes como el eclesiástico, el ejército, el cabildo, por redes familiares que tenían sus representantes. Y la proclamación del Plan de Iguala por Iturbide, cómo influyó en la independencia, que también ese es otro punto importante y que seguramente va a ir saliendo en esta discusión. Excelente, André. Vamos muy bien. La gente está muy emocionada, que era lo que queríamos, ¿no? Que nuestra gente, nuestra comunidad académica participara y ese es el objetivo. No sé si nuestro querido colega, el doctor José Cal, quiere agregar algo a la participación de esta visión eclesiástica. Sí, muchas gracias por la invitación y un gusto aquí estar con colegas, amigos, alumnos, exalumnos, una maravilla, la verdad. Pues bueno, creo que la intervención del maestro Alejandro Conde fue bastante completa. Yo solo voy a tocar un punto muy importante y es también la participación de 3 clérigos en el desarrollo de las asambleas en Cádiz, ¿no? Y aquí hay 3 clérigos muy importantes. Antonio Larrazábal, uno de ellos, ¿verdad? Mariano Robles por Chiapas, Antonio Larrazábal por Guatemala, y el caso también de Florencio del Castillo.
Antonio Larrazábal presidió las sesiones de las Cortes de Cádiz, no tiene un papel realmente relevante a pesar de haber llegado ellos tarde al inicio de las sesiones, y tuvieron una actuación muy importante, tanto Antonio Larrazábal como Florencio del Castillo, en pedir dos cuestiones: que los afrodescendientes tenían que tener derecho a ciudadanía y que los indígenas ya no debían trabajar en el servicio doméstico de la iglesia. Ese es un punto muy importante porque hablan de la necesidad de que todos tengan derechos ciudadanos por igual. Entonces, esta es una participación del clero muy importante, que es un antecedente claro, ¿no?, a la participación de otros sectores, no solo del alto clero, sino del clero que está en otras áreas, ¿verdad?, de todo lo que era el Gran Reino de Guatemala, planteando la necesidad, sobre todo muy importante, de una reforma política. Gran parte del clero que no estaba en la élite veía necesaria esa reforma política desde el proceso de constitución de Cádiz, y tiene una participación muy destacada en esto, sobre todo el caso de Antonio Larrazábal y de Florencio del Castillo. Y por otro lado, el caso de Ramón Casaus y Torres, que lo tocó el maestro Conde, él también, hay un tópico, ¿no?, sobre que él se oponía furibundamente a la independencia, aunque si fuese una oposición irracional, ¿no? Y él se oponía realmente porque veía que la independencia podía ser un ataque a la religión. Entonces, en ese momento, él por eso se opone, pero cuestión muy importante: cuando se proclama la independencia, gran parte de los miembros de la élite lo convencen de que la suscriba públicamente, y él reúne al cabildo y le hace aceptar públicamente el contenido de la independencia. Ya después, cuando se quiebra la idea de que Guatemala pertenezca al Imperio Mexicano, es precisamente en ese momento donde Ramón Casaus y Torres ve la incursión del sector liberal radical y se opone y dice: no, este proyecto que se está impulsando es un proyecto en contra de la iglesia y contra la religión, porque evidentemente durante el gobierno del Estado de Mariano Gálvez se están buscando una serie de reformas que afectan a la iglesia. Al final él es expulsado del territorio hacia La Habana, Cuba, y dice que hasta que no se restaure, ¿no?, el poder monárquico, él no va a regresar. Por supuesto que nunca regresó, ¿verdad? Y años después, con la reforma liberal, Bernardo Piñol Encinas también es expulsado, ¿no?, y se refugia en La Habana, Cuba. Entonces, sí es bien importante entender que la participación del clero, como ya lo mostró muy bien el maestro Conde, es diferenciada. Algunos en oposición a la independencia por razones como las que dije, y otros favorables a una reforma política. Excelente, mi querido doctor Cal. Definitivamente vamos bien, Andreita. No sé si te parece que justamente tú, que has incursionado mucho en el estudio del papel de las mujeres en la historia, nos expliques cuál es tu visión sobre justamente eso, ¿no? ¿Cuál es el papel de las mujeres en torno a la independencia? ¿Qué te parece? Salva, Andrea tiene un problemita técnico. Sigamos y después se Sí, va a conectar. perfecto, está bien. De acuerdo, está bien. Entonces, justamente con otra de las colegas acá, justamente de la coordinación de la carrera de licenciatura para la enseñanza de la historia, estábamos pensando con respecto a la educación, ¿verdad, Andreita? En este caso, Josefina, ¿cuál crees que haya sido el rol de la educación en tiempos de la independencia? Si lo vemos de cara al presente, ¿no? El rol actual en cuanto a la formación ciudadana. ¿Cuál crees que haya sido ese rol? ¿No tienes micrófono todavía, José? Yo creo que nos está pasando a todos, ¿verdad? Pero, sí, gracias. Bueno, Salva, hablar de educación siempre nos parece o nos encanta a los que amamos esa profesión y damos clases. Yo quiero abarcar ese rol de la educación en este tiempo de la independencia, Salva, desde el protagonismo de estos intelectuales orgánicos. Mencionar a José Decilio del Valle, a Pedro Molina, a José Batres Jauregui, los cuales tuvieron una participación dentro de ese desarrollo del sistema de nación o de esa formación de nación, ¿verdad?, y de patria que se estaba formando. Aquí yo quiero como dar acotaciones muy puntuales. Primero que estos pensadores como entes orgánicos del Estado y de esta oligarquía,
Ellos tenían la preocupación de la educación, pero una preocupación de la educación y una instrucción pública en donde necesitaban ver un proyecto educativo basado en un progreso humano, el sinónimo de educación, verlo como civilización. Va a ser un instrumento de esa reforma, de esa sociedad. Valle era fiel a la ideología del progreso en donde la sociedad se funda a través de la razón y la educación es el medio. En este orden de ideas, pensar en estos intelectuales, la perspectiva de educación era ilustrada, era basada en la ideología del progreso, era sustentada en ideas de carácter perfectible y de naturaleza racional. Si lo vemos en esa óptica, Salva, y todos los que nos escuchan, la educación es el recurso que van a encontrar para tener el propósito, el recurso que encuentran para los propósitos económicos. Y entonces se va a reformar esta sociedad y se va a desarrollar y difundir esas ciencias que se necesitan, esa ciudadanía que se necesita formar o se necesita crear en el imaginario para legitimar esa nación. En sus estudios, Teresa Giralbert sí hace algunas anotaciones, especialmente en esas ideas intelectuales, estos discursos coherentes que tenían estos intelectuales eran articulados y estructurados especialmente para ese proyecto nación que se estaba desarrollando y que la educación iba a ser el medio para esa formación de ciudadanos, ¿verdad? En donde en realidad se está estableciendo una confianza en la educación para instruir, para crear ese espíritu público, para modernizar mentalidades, para formar costumbres, pero realmente no se estaba desarrollando una educación que impregnara o que incluyera a todos los sectores sociales, ¿verdad? Sino una educación que impregnara ideas raciales, de pretensión científica solamente, con un diseño de plan de nación a partir de elementos cívicos y ordenamiento territorial. Al final es la respuesta, ¿verdad? A lo económico y a lo político que se estaba desarrollando en ese Estado-nación. Y ahí yo creo que Severo Martínez lo indica puntualmente, ¿verdad? Estaba formando la patria del criollo. Y usted me pregunta en esta parte cómo se visualiza esa educación en torno a la formación ciudadana. He estado dándole vueltas a esta ciudadanía que se plantea. En realidad estos matices son de legitimar estas nuevas formas de gobernar. Por lo tanto, estos ciudadanos deben de responder a ese sistema. Esa ciudadanía que vemos en la actualidad no se separa tanto. ¿Por qué no se separa tanto? Porque al final reproducimos y seguimos construyendo esa ciudadanía y me viene a la mente los programas del Mineduc, me viene a la mente cómo el sistema educativo va formando un curso de ciencias sociales y formación ciudadana, ¿verdad? Que así se le llama, y cómo se sustenta a través de estas escuelas, a través del ministerio y todos los discursos de cómo fomentar esa ciudadanía con una retórica independentista que formaron estos intelectuales orgánicos al final. O sea, somos libres, tenemos un país independiente, honor y reconocimiento a los próceres, ser un buen ciudadano es el que practica esos valores cívicos, morales y patrios. O sea que al final el Mineduc, lamentablemente, y como una crítica de lo que nosotros en la Escuela de Historia hemos hecho, los que estamos inmersos en la educación, es cómo formar esa ciudadanía, esa identificación al país, invisibilizando la historia y no teniendo un análisis crítico de la historia en el pensum de estudio, en el currículum nacional base que se presenta. Yo creo que por ahí podría decirles, Alba, estas apreciaciones, ¿verdad? O que me surgen a través de lo de la educación en la independencia. Excelente, Josefina, muy amable. Estas son tus dos valoraciones, ¿verdad? Sobre la educación elitista de la época que estamos estudiando versus lo que está pasando ahora, es claramente ese parteaguas, como bien lo decía uno de los participantes acá, Otto, ¿verdad?
Otto García pregunta, ¿y qué hacemos los profesores de primaria si el contexto que nos rodea está viciado, está lleno de ese patrioterismo? Y está claro que parte de lo que tenemos que hacer es romper ese modelo, como bien tú lo expresabas. Ahora ya tenemos de regreso a Andrea Monroy. Y gracias por estar acá de nuevo, Andreita, porque justamente la pregunta que habíamos lanzado antes del tema de la educación tenía que ver con el rol de las mujeres. Y de hecho, la colega antropóloga aquí también en el grupo de Zoom lo está preguntando. Olga Pérez pregunta, ¿cuál es el rol de las mujeres? Tú que tanto has estado incursionando en este tema de la historia y las mujeres. ¿Cuál es el rol de las mujeres en torno a la independencia y estos procesos? Gracias, Salva. Bueno, en primer lugar, les pido una disculpa, tuve una cuestión ahí de señal. Miren qué cosa ustedes, esta virtualidad nos permite encontrarnos maravillosamente como ahora, pero también la desconexión es en 2 segundos, ¿verdad? Pues miren, en realidad cuando hablamos de las mujeres en el siglo XIX y particularmente en los procesos de independencia, lo que tenemos son más preguntas de investigación en realidad que certezas para este momento. En principio porque si bien el siglo XIX y estos procesos de independencia, ya lo decía Alejandro hace un momento, necesitan miradas distintas, necesitan acercarnos, cuando no, la historia de las mujeres, ¿no? A mí me gusta siempre analizar, partir desde 2 situaciones concretas. Tenemos que ver a las mujeres desde el ámbito público y desde el ámbito privado, porque la historia oficial, digamos, e incluso parte de la historia crítica, también ha invisibilizado los relatos particulares que atañen a las mujeres directamente. En principio, me parece que es pertinente reconocer que cada uno de estos partícipes de estos procesos, desde sus posiciones, tanto la élite, tanto quienes en algún momento, por ejemplo, soñaron o pensaron que podía haber algún cambio, pienso, por ejemplo, en las distintas sublevaciones indígenas que a lo largo de todo este periodo se dieron, que son importantísimos. Es importantísimo reconocerlas también, porque pareciera a veces que tenemos la visión de los pueblos como una visión un poco estática, cuando al contrario, ¿no? Ahí, en estos grupos, también había mujeres y también participaron de manera activa. Lo que pasa es que nos ha costado encontrarlas en los archivos, nos ha costado, o quizá no las hemos buscado como debiésemos, nos ha costado ir descubriendo en dónde se encuentran. Entonces, en el ámbito privado, indudablemente. Un caso particular, y que lo menciono porque se alude a la imagen, no porque necesariamente sea el único, ¿verdad? Por ejemplo, doña Dolores Bedoya de Molina, que se le hace en esta época toda una apología a su figura, pero más bien desde un espacio tradicional femenino. Sin embargo, no podemos dejar de lado el hecho que ella en muchos casos, con un esposo que se encontraba en medio de situaciones políticas difíciles, a ella pues le tocó en algún momento ser la cabeza de esa casa, y con la excelente habilidad intelectual que seguramente una mujer culta de su época tenía, pues logró apoyar cierta participación política de este personaje, ¿no? Es decir, esa visión estática quizá que a veces podemos tener de las mujeres en el siglo XIX, pues tenemos que desmontarlas, porque indudablemente había una participación activa. En el caso de doña Dolores Bedoya de Molina, a mí me gusta mucho la posición, el rescate a su figura que le hace, por ejemplo, Beatriz Palomo de Lerín, en donde recupera su figura particularmente desde su conciencia y posición de clase, ¿verdad? O sea, representa a un sector, no la endiosamos por el hecho de que sea mujer, representa un sector indudablemente y responde a su conciencia de clase y a su situación de sujeto político en ese momento. Pero lo interesante es que accede a muchas cosas que quizá en ese tiempo las mujeres no tenían acceso, como por ejemplo la participación en algunas tertulias importantes en donde pues evidentemente muchas mujeres no era convencional que participaran en esta época, por poner un ejemplo. Pero luego está aquellas mujeres que podemos ir encontrando, por ejemplo, en las distintas sublevaciones indígenas y que también participaron activamente. Hay un texto que escribe Ana Silvia Monzón y nosotras desde la historia que lo edita La Cuerda hace ya algunos años, y justamente ahí hace un recorrido interesante de la participación de algunas mujeres en estos movimientos indígenas. Recupero dos nombres en este momento, quizá por cuestiones de tiempo no ahondo más en ello, pero por ejemplo, Ana Silvia Monzón rescata la figura que Ana Carla Eri Castilla retoma en algún momento, por ejemplo, del levantamiento en Santa Catarina, Ixtahuacán, y menciona a Francisca Chapta, o a Felipa Sou, por ejemplo, en las sublevaciones por el tema del pago de los impuestos en Totonicapán, ¿no? Es decir,
Quizá aquí lo que tenemos son más preguntas de investigación para ir recuperando dónde estaban las mujeres en ese momento. También tenemos que ir reconociendo que para esta época el acceso a la educación, este planteamiento de educación que Josefina en este momento nos ha presentado, indudablemente si le pasamos un aspecto de género, reconocemos que era una educación pensada en muchos casos para los hombres, porque las mujeres pues teníamos poco acceso en realidad, o se tenía poco acceso en realidad a espacios educativos. Hay un esfuerzo, digamos, en algunos sectores por enseñar a leer y escribir, pero la diferenciación de la educación que está ligada por una cuestión de sexo también, ¿verdad? Y es importante reconocerlo ahí. Y también creo que dentro de estas reflexiones tenemos que reconocer que las mujeres, cada una en su espacio, responden al sujeto político que van representando, a la clase que van representando, y que por ende, digamos, la tarea en este caso sería recuperar sus figuras entendiendo desde dónde proceden, ¿verdad? Entendiendo desde a qué grupos se están representando particularmente. Y también creo yo que es importante, bueno, una de las autoras que conocemos quizá quizá más va a ser, por ejemplo, y que nos evidencia esto, va a ser doña Josefa García Granados, ¿no? Una mujer interesante para su tiempo, que se va a animar a escribir, cosa que no muchas mujeres hacían en este momento, y que también responde a la clase a la que pertenece, al sujeto político al que representa de alguna manera, pero que también puede servir como una figura para ir entendiendo que las mujeres no estaban de manera estática, sino que en realidad había una representación, y quizá nuestra tarea en esta línea de ir generando unas visiones críticas de este momento es recuperar justamente esas figuras y entenderlas en su contexto. El siglo XIX no fue favorable para las mujeres indudablemente, pero hubo algunas que se salieron de esa norma por necesidades, pues, y entonces ahí es donde nos toca como irlas viendo, irlas identificando y hacernos esas preguntas necesarias para ir rescatando sus figuras. Muchas gracias, Alba, por el espacio y por la paciencia también frente a este problema de desconexión. Excelente, muchas gracias. Creo que esta es una pregunta crucial la que se acaba de debatir, ¿no? Porque definitivamente las mujeres van a estar presentes a lo largo de la historia. Lo que pasa es que el patriarcado se ha hecho cargo de definitivamente invisibilizarlas, pero es parte del trabajo que historiadores e historiadoras tenemos que hacer, ¿no? O sea, sacar a luz todo ese engranaje en que las mujeres se involucran, y obviamente la independencia no es ajeno, como tú bien lo has dicho. Así que muchísimas gracias. Ustedes ya se dieron cuenta que estamos hablando de todo un poco, de la educación, de las élites, definitivamente el papel de las mujeres. Y ahora, ¿qué creen ustedes? Nos toca hablar del arte. No podíamos dejar afuera el arte en la independencia. Y en ese sentido tenemos a nuestro profesor de Historia del Arte de la Escuela de Historia, Walter Enrique Gutiérrez, a quien queremos plantearles algunas interrogantes para justamente explicar un poco el papel del arte, ¿no? Hay varias preguntas que de pronto podemos realizar. La primera es si hay indicios de alguna incidencia de artistas u obras de arte en los círculos que articularon la independencia. ¿Qué nos cuentas? Bueno, muchas gracias. Es de verdad un gusto poder compartir con la comunidad de la Escuela de Historia en esta noche, pues tan particular, que nos invita justamente a la reflexión de este hecho consumado el 15 de septiembre de 1821. Con respecto al arte y la estética de la independencia, pues es muy interesante comprender una cuestión. Es el arte y la estética, otra vez para mencionarlos, dos herramientas que se insertan muy fácil dentro del sistema ideológico de una sociedad, pero al mismo tiempo necesitan mucho tiempo para cuajar algunos fenómenos sociales que se producen en la historia. Pongo un par de ejemplos. La conquista de 1524, la independencia norteamericana, la Revolución Francesa. Estos actos no tuvieron un reflejo en el arte y la estética en forma inmediata, sino que para entenderlos y para poder buscar qué incidencia tiene el arte, pues hay que esperar un tiempo pues mucho más amplio, porque evidentemente
una sociedad que se está reorganizando no piensa en primera instancia en arte y en estética. Pero lo que sí es interesante es que sí se pueden encontrar raíces, indicios, artistas que empiezan a influir en una temporalidad mucho más amplia de lo que normalmente se piensa o se tiene en mente. Yo quisiera tomar algunos conceptos que ya vertieron mis colegas, como por ejemplo ilustración, élites, justamente para introducir uno nuevo, que es el término neoclásico, que viene a ser el término estético y artístico que va a ejercer una influencia dentro de las élites que van a realizar el proceso de 1821 y que evidentemente sí tienen cierta incidencia. ¿Y a qué nos vamos a referir en este sentido? Primero, recordar que estamos hablando de un arte que es un arte de élite. Es decir, no son estilos o no son manifestaciones estéticas que van a ir hacia las capas medias o hacia el pueblo, sino que se van a quedar dentro de las élites de la ciudad, en este caso de la Nueva Guatemala, la Asunción, y de algunos lugares como puede ser, por ejemplo, San Salvador. Y para entenderlos hay que tener presente la fecha de 1795, cuando la Sociedad de Amigos del País empieza a funcionar en Guatemala y a partir de ella la Escuela de Dibujo. Fíjense que aquí no es una cuestión de escultura o de arquitectura o de música, sino especialmente el dibujo, el que va a marcar ciertas tendencias que, basados en el espíritu neoclásico, van a transmitir ideas ilustradas. Y entonces vamos a ver algunas figuras importantes, una española, Pedro García Aguirre, y de ahí 5 guatemaltecos, como Francisco Cabrera, Julián Falla, Juan José Rosales y José Casildo España, perdón, son 4, que son determinantes a la hora de entender qué es lo que se empieza a plantear en Guatemala con raíces neoclásicas e ilustradas que después, mucho tiempo después, van a ser aprovechadas para reflejar estéticamente la idea de la independencia. Y creo que yo podría destacar en ese sentido el papel de las letras, comenzando con la Rusticatio Mexicana, que sería una obra pionera que se conoce relativamente poco en Guatemala. Es la obra del jesuita de Rafael Andívar, donde hay una conciencia plena de exaltar ahora sí mi país, mi lugar, mi tierra, hasta llegar a la figura de José Cecilio del Valle, que él sí tiene indicios de ejercer, por ejemplo, la poesía y de hacer obras que tienden al patriotismo después de la independencia. Sin embargo, este es un tumulto de sucesos que se empiezan a dar con el 15 de septiembre de 1821. Apenas si hay tiempo para cumplir el punto 17 del Acta de la Independencia, que es el acuñar una moneda conmemorativa, y ahí podemos encontrar también la razón de por qué corrimos los guatemaltecos a buscar estas monedas conmemorativas en el 2021, porque es una tradición secular. Y ya después viene la anexión a México, hay una estética de la anexión a México, y después, hasta 1823, empezamos a ver qué es lo que hacemos. Y digo que, como mencioné al principio, esto es un proceso muy largo, porque al final nuestra estética de la independencia está creada hasta finales del siglo XIX. Entonces, creo que yo lo dejaría por ahí. Brillante respuesta, Walter Enrique, muchísimas gracias. Creo que nos aclaras mucho el panorama de por qué es tan tardía la expresión artística y no es tan inmediato. No es que inmediatamente se firma el acta y hay expresiones vinculadas al tema independentista, ¿verdad? Definitivamente. A ver, Andreita, continuamos. Sí, quiero contarles, Salva, que pues en función, creo yo, de que vamos todos construyendo conocimiento acá, tanto en el chat de Facebook como en el chat que tenemos acá en Zoom, cuando se lanza una pregunta, dentro de este mismo grupo y dentro de las personas que están en nuestro Facebook Live se están contestando. Así que muchas gracias de verdad, porque se está creando ahí en estos chats una discusión muy interesante. Yo quisiera avanzar en el tema que a veces puede parecer como un poco escabroso, o por lo menos personalmente yo así lo siento, pero que es súper, súper necesario el estudiarlo para poder entender justamente estas posiciones, para poder tener una visión crítica, y es el tema de la historiografía, porque ahí nos contrastan visiones, ahí podemos encontrar posiciones y puntos de vista interesantes, pero también análisis que se hacen
y que nos permite pues ir dando justamente una visión un poco más sistémica. Y entonces quisiera aprovechar, preguntarle al doctor José Cal, que se encuentra acá con nosotros, con respecto a la historiografía. Doctor Cal, quisiera preguntarle cuáles son los grandes aportes de la historiografía centroamericana en torno a la independencia. Es una pregunta muy compleja, difícil de contestar brevemente por una razón muy sencilla, ¿no? La escritura de la historia sobre la independencia de Centroamérica ha tenido un desarrollo exponencial en las últimas 2 décadas. Prácticamente se ha triplicado, replica la tendencia de lo que es la escritura de la historia en Centroamérica. Pero para responder concretamente a la pregunta, creo que el principal aporte se puede resumir en lo siguiente. La historiografía ha logrado construir un modelo explicativo complejo sobre la independencia. Porque los historiadores somos especialistas en eso, ¿no? En construir explicaciones complejas de las transformaciones sociales en el tiempo. Y tal vez los principales aportes son los siguientes. Primero, que se ha desplazado de ver ya una historia de élites para hablar de otros sectores sociales. Ese es un aporte muy importante, ¿no? Dentro del proceso de independencia aparecen los afrodescendientes, los sectores medios que estaban demandando también cambios políticos, una importante representación política, miembros del clero, que no era necesariamente el alto clero, sino de un sector medio que también buscaban ese cambio. Esa es una primera tendencia. Una segunda, que entiende el proceso bajo una dimensión centroamericana, fuera del nacionalismo, porque esas ideas de independencia de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, no permiten ver la complejidad de la gran cantidad de fenómenos de transformación que están sucediendo en ese momento. Y el último aporte, que creo que es muy importante, es que ahora la independencia se está comprendiendo como un proceso también de transformación de los lenguajes políticos y de las culturas políticas, ¿no? En el sentido de reflexionar cómo ese proceso de emancipación política nos ha legado esta cultura política que parece que no llega nunca a la modernidad, ¿no? Siempre llena de caudillaje, de centralismo, autoritarismo. Entonces, ese es otro análisis también muy importante que se tiene que hacer. Y por último, creo yo que también un aporte importante de esta historiografía es que es una historiografía que hace una mirada a la actualidad. No se queda en el siglo XIX. Y eso también creo que es un aporte muy importante y sigue en desarrollo, ¿verdad? Desde prácticamente el 2007 hasta la actualidad es uno de los campos de estudio más estudiados dentro de la investigación histórica en Centroamérica. Muchísimas gracias, doctor. Y justamente aquí viene la tarea para quienes estamos en el ámbito educativo, sobre todo con estudiantes que pues a ratos y no van a ser, digamos, especialistas en historia, pero que necesitan generar ese pensamiento crítico frente a estos acontecimientos. ¿Cómo hacemos ese proceso de mediación de esa historiografía y estos nuevos debates que nos plantea en este momento tan interesantes el doctor? A justamente llevarlos a un análisis crítico, y a lo que nos decían los compañeros en este chat también, ¿no? Y qué hacer frente a las posiciones del oficialismo, frente a las posiciones que en muchas ocasiones el sistema educativo nos obliga, y bueno, tenemos que ir acatando, ¿verdad? Creo que ahí se encontrará la tarea. Salva, tenemos algunas preguntas abiertas, ¿verdad? Como para ir generando también discusión. Sí, de pronto podemos darle paso a algunas respuestas de nuestros panelistas, ¿verdad? No sé si te parece que lances alguna de estas que están ahí en el Facebook Live, sí, por ejemplo. Bueno, pues a mí me parece que una que es clave y que justo va en esta línea, ¿no? De entonces, ¿cómo hacemos esa mediación, ¿no? ¿Cómo vamos haciendo esas interpretaciones? ¿Celebración o reflexión crítica sobre el bicentenario de la independencia de Centroamérica? Indudablemente celebración, a lo mejor creo que ya nos ha quedado claro que no, ¿verdad? Reflexión crítica, ¿en qué sentido podríamos irla haciendo? O justamente este conversatorio es un ejemplo de ello. Y si el bicentenario puede ser aprovechado como un momento para reflexionar sobre la necesidad de una refundación del Estado, mediante la cual se permita la creación y desarrollo de una sociedad equitativa, justa y democrática, creo que también podría ser como una pregunta abierta para nuestros panelistas que nos pueden ir diciendo, se animan en qué orden a irnos presentando pues también sus argumentos, ¿no? Reflexión crítica puede ser aprovechado por un momento para reflexionar sobre la fundación del Estado. ¿Qué opinan al respecto? La pregunta del millón, diría yo.
la pregunta del millón, porque como también he llegado a una conclusión en estos días que esta discusión sobre, primero, bueno, tenemos que tener claro que nada que celebrar, por supuesto, porque no hemos hecho un país, no hay un Estado, el Estado que tenemos está cooptado y eso no lo podemos negar, eso está evidente. Como leí en un comentario, no me acuerdo si fue en el chat de Facebook o acá, los países o las naciones, creo que más o menos venía a decir, se construye a partir de las personas, no de las élites, pero este país fue construido por la élite y sigue siendo manejado por las élites. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y obviamente que estas élites tienen sus estrategias para hacernos creer que somos partícipes de estos cambios. Si no, miren lo que pasó la semana pasada en el Congreso de la República. La gente celebrándolo como que era un triunfo ciudadano, cuando no es más que esas estrategias de la élite, que cuando decimos élite, por favor, tampoco pensemos que es el CACIF, es el G8. José Alfredo Calderón, un amigo de todas y todos, o de la gran mayoría de los que estamos aquí, lo expone magistralmente en una serie de artículos que he venido desarrollando al tema. Entonces, cuando las élites que manejan esto tienen a unos actores que son quienes van a quemar, dicho en buen chapín. Un día le toca al Ejecutivo, otro al Legislativo, otro al Judicial y ahora tienen a un nuevo peón que es Consuelo Porras. Entonces, yo hacía ese símil, no me acuerdo ni dónde, que es como el ojo de Mordor a quienes seamos seguidores de Tolkien. ¿Se acuerdan que la historia de Tolkien es que mandan a los medianos para que pasen desapercibido del ojo y entonces los demás lo que tienen que hacer es hacer cosas distractores para que el ojo lo esté viendo y no mire el peligro que tiene inminente? Pues lo mismo hacen estos con nosotros. Hace 8 días, las celebraciones grandes porque no se había aprobado el estado de calamidad y ayer, sin pena ni gloria, por 137 votos se aprobó algo similar a lo que pedían en el estado de calamidad. No hubo shows mediáticos, no hubo transmisiones live en directo, no hubo una batería eterna que nunca se acabó, no hubo nada. O sea, 200 años así, 200 años así. Un compañero nuestro, que ustedes lo conocen, Axel Morales, no sé si lo mencioné en mi primera intervención, nos hacía alusión a que la pandemia, aparte que desnudó la precariedad de este Estado, también nos demostró lo falaz que es ese aparente patriotismo, porque ahora no vemos banderas en ningún lado, pocas, en algunos carros nada más, algunas pocas expresiones. Entonces, ¿dónde está aquel amor a la bandera, aquel himno, cuando lloramos oyendo el segundo himno más lindo del mundo, lo cual es una falacia y que es de terror saber que en muchos colegios y escuelas los profesores todavía lo repiten? Bueno, digamos que eso es lo que está ahí. Es decir, celebración ya tenemos claro que no, y no por una rebeldía malentendida, simplemente que objetivamente no tenemos nada que celebrar, pero eso sí, mucho que reflexionar con una visión crítica, sobre todo, ¿qué vamos a hacer de este país? ¿Cuándo vamos a entender que tenemos responsabilidad? ¿Ya? Tenemos una gran responsabilidad también en lo que está sucediendo. Podemos pasarnos lamentando de los 200 años, y así aquí sí 200, y lo siento mucho a quienes todavía piensan que la primavera democrática fue como ese cortón. Ahí habría mucho que hablar, pero ya lo reflexionaremos en una actividad que tendremos en octubre. Yo creo que a veces idealizamos la revolución de octubre. ¿Hubo cambios? Sí. Lamentablemente se cortó también, pero hay cosas internas. Yo solo le llamo la atención en una cosa. ¿Cómo es posible que para la revolución de octubre, ya que alguien lo mencionó en el chat, una semana antes, una gran manifestación en el parque y cuando entran las fuerzas de liberación, entre comillas, no se asomó nadie a defender la revolución? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde estaba entonces la conciencia revolucionaria? ¿Por qué la gente no salió a defender su revolución? Cuando fueron los invasores estos. O sea, todas esas cosas las tenemos que ver también críticamente. Porque si vamos a hablar críticamente, tiene que ser todo.
no la parcelita que a mí sí me gusta atacar y la que es de mi corazoncito, esa por favor no la tocan, ¿verdad? Entonces ahí también tenemos que tener esto. Por tanto, si vamos a plantearnos la construcción de un Estado, tiene que involucrar a todas y todos. Y aquí habría también para hablar hasta el tercer centenario, porque a veces creo que idealizamos lo que pensamos de Estado. Leí una cosa muy afortunada por ahí. De acuerdo que vamos a plantear un nuevo Estado, pero si no hay cambio de la mentalidad de la gente, ¿de qué nuevo Estado estamos hablando? Yo ahí lo dejaría para que pudiéramos reflexionar con estos puntos y otros que los colegas puedan aportar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Justamente quisiera retomar una intervención que está puesta en nuestro chat. Nos saluda Marta Juana López y nos dicen, me gustaría conocer la visión de ustedes, los historiadores y las historiadoras, sobre la narrativa oficial que desde 200 años ha cooptado a Atanasio Utzul como prócer y, entre comillas, independencia. Por favor. Bien, yo creo de que el caso de Atanasio Utzul se creó su imagen no solo como prócer. Hay otra narrativa que se creó en aquel momento como rey indígena, ¿no? Y entonces esas son narrativas que lo único que buscaron era crear héroes, porque la situación con la independencia centroamericana es la siguiente: no tiene ejército libertador y no tiene caudillos. Y eso lo dice Aaron Pollock. Entonces, por eso se tuvieron que crear héroes, Tecumán, se tuvo que crear Atanasio Utzul, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso concreto de Atanasio Utzul, muy bien lo respondió ya el licenciado Salvador Montúfar. En realidad, lo que hay en Totonicapán es un levantamiento en contra del impuesto de capitación puesto por la corona. Y Atanasio Utzul asumió el liderazgo de ese levantamiento únicamente. No hay tal proceso de la independencia, que él estaba a favor de la independencia en absoluto. Los totonicapenses estaban luchando por sus derechos y por su autogobierno, porque los totonicapenses ya sabían que no eran súbditos de la corona, sino que eran ciudadanos. Entonces, por esa razón, como ciudadanos, tenían derecho a pelear por sus derechos y por su representación política, hasta el día de hoy, ¿no? Que la autoridad ancestral de Totonicapán sigue. Entonces, más allá de una cooptación, etcétera, etcétera, lo que hay es una creación de narrativas para ubicar a un indígena dentro del gran contexto, ¿verdad?, de la independencia de Guatemala, ¿no? Y con eso ya crear una narración donde todos están incluidos. Pero lo que pasó en Totonicapán no tiene nada que ver con las ideas de emancipación política, sino de una reacción específica en contra del impuesto de capitación establecido por la corona. Si me dejan agregar una cuestión con respecto a esto que acaba de explicarnos el doctor Cal, me gustaría mencionar un aporte desde la óptica de lo estético, que es justamente esta forma en que se crea el referente heroico del que nos está hablando el doctor Cal, que evidentemente tampoco es desde 1821, sino que es una apropiación que se hace en una forma muy posterior y coincide prácticamente con dos cosas interesantes: con el indigenismo como corriente de pensamiento en América la segunda década del siglo XX, y con el trabajo que hace justamente Galeotti Torres al la imagen ideal de Atanasio Utzul, que lo podemos ver en la central de Totonicapán y en la entrada del Museo Nacional de Arqueología. Entonces, evidentemente aquí la parte estética, un poquito lo que mencionaba en la parte que me tocó a mí intervenir, pues es un sellador de estas necesidades que tiene la élite para aprovecharse o crear, en este caso, algunas figuras que le interesan para hacer parecer incluyente el movimiento independentista de 1820. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Y bueno, este chat sigue activo de preguntas y de personas que han ido respondiendo a estas preguntas. Salva, no sé si tenemos alguna otra pregunta para ya ir cerrando con nuestro conversatorio. Pues sí, yo veo que está esto fuerte, ¿no? O sea, y lo bueno es que mucha gente está respondiendo ahí mismo, porque estamos hablando de un gremio de historiadores, un gremio de profesores y profesoras, y entonces los mismos colegas están respondiendo. Entonces, sí está complicado, pero yo creo que Josefina tenía unas por ahí.
que había localizado. No sé si las tienes por ahí, Chepita. Sí, Salva, sí. Aquí localicé una de la parte de la educación y ahí quiero abarcar primero que tomemos en cuenta que lo que se enseña de la educación es parte de lo que se construye en el primer centenario de independencia. Por lo tanto, es lo que se necesita enseñar en esa no historia oficial, pero sí en la historia que tenemos que diseñar. Yo pensaría que sí es importante manejar una metodología diferente en las aulas, un diálogo, unas conversaciones, unas discusiones académicas que vayan generando y provocando pensamientos diferentes en los estudiantes y no quedarnos con lo que nos dice el Mineduc en relación de lo que debemos de hacer. Yo creo que nosotros tenemos experiencia a nivel media y en educación, y nuestros discursos no cambian y no son incoherentes a lo que decimos en la escuela de historia, a lo que hacemos en las aulas. Incluso el doctor Valdés dio muchos años clases en nivel medio como profesor y el discurso no lo cambia. ¿Por qué? Porque al final nosotros nos comprometemos con esta historia crítica. Y al comprometernos con esta historia crítica, tenemos que ser reproductores de esa historia o ese replanteamiento, esa reinterpretación historiográfica que se está dando a luz, como decía el doctor Cal, en estas últimas décadas. O sea, ya hay investigaciones, ya hay hallazgos importantes que nosotros tenemos que ir matizando en las aulas. Y por eso hablo de la parte metodológica, hablo que la metodología, el sistema educativo no puede cambiar sin el maestro en el aula, pero el maestro en el aula debe de ser crítico, debe desarrollar habilidades y debe provocar pensar y provocar que se piense diferente no es malo. Yo creo que tiene que ir esa ruta. Y yo había localizado, Salva, dentro de toda esa parte, el problema del currículum nacional base. Claro, me pueden decir, bueno, pero si yo cambio todas esas cosas, me despiden. Y eso creo yo que es una realidad y sí pasa, pero yo creo que uno debe de tener esas habilidades para tener esa coherencia histórica, ese compromiso de educación para poder formar a esas generaciones. En lo particular sí creo en dar apertura al diálogo, en dar con sustento teórico y académico todos los hechos históricos como son, con investigaciones. Creo que quedan sin argumento las autoridades. Claro que hay autoridades que no van a quedar satisfechas, pero yo creo que esa es como la parte ética y la parte profesional de los cientistas sociales. Y la invitación en la parte de la educación es eso, que nos atrevamos a pensar diferente, a provocar, reescribir, interpretar la historia a ojos de las nuevas investigaciones que se están desarrollando. Gracias, Alba. Muchísimas gracias, José. ¿Cómo estamos, madre? Perdón, sí. Tal vez complementando justo esto que decía Josefina y partiendo de una idea que estaba acá en el chat, que desde el principio, es que esos procesos de crítica y de una mirada pues muy crítica ante la independencia sería la base para las y los docentes de hablar, por ejemplo, de cómo se inician a partir de esos procesos de independencia, nuevas formas y procesos de exclusión. Hablar, por ejemplo, del futuro que va a tener en la formación de los estados, la debilidad con la que van a surgir los estados, una participación, por ejemplo, crítica ahorita que se puede hacer hablando del bicentenario sería analizar las brechas sociales, las crisis políticas que todavía estamos viviendo y como decía también Ángel Valdés hace un momento, esas crisis políticas que nos llevan a analizar. Es decir, caer en este análisis de la independencia nos puede hacer analizar, por ejemplo, los procesos de corrupción que estamos viviendo ahorita dentro del Estado, ¿verdad? Esa erogación de 78 millones de quetzales que se hicieron para construir parques, monumentos, una serie de espacios que bien se hubiera podido invertir en salud. Es decir, los profesionales de la historia y de las ciencias sociales somos quienes estamos obligados, ¿verdad? Ya no es una opción, sino que estamos obligados a ayudar a que se salga
de esa espiral en donde no se critica, y tenemos que fomentar justamente lo que decía Josefina ahorita al final, ¿verdad? Esa provocación para que podamos cuestionar hoy esos problemas que tenemos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Lita. Y justamente si algo ha caracterizado al gremio de los educadores y educadoras es la creatividad. Así que sabemos que podemos tener las herramientas creativas, innovadoras y críticas para poder ir planteando cómo poder sortear si es que nos están obligando a un discurso. Pero en general, no es que nos puedan obligar. Tenemos una libertad de cátedra, o por lo menos tenemos un espacio en donde no nos van a estar observando todo el tiempo, y ahí podemos ir construyendo como estas ideas. Hay un comentario que llama la atención en el chat. Dice: la moneda conmemorativa de un quetzal que ha usado la figura de Atanasio es un recurso didáctico para problematizar con las y los estudiantes la forma como ciertos sectores han utilizado y presentado a su antojo ciertos procesos históricos. Por favor, tenemos una reacción frente a este comentario. Bueno, yo creo que pues, el comentario es muy interesante porque hace uso de los recursos que como docentes de historia podemos pues, plantear a la hora de querer explicar una situación tan interesante como puede ser el debate sobre este bicentenario. Y fíjense que aquí me gustaría, pues como curiosidad, compartirles que este asunto de las monedas, pues aparte de ser una especie de tradición secular, porque se ha utilizado muchísimo en la historia guatemalteca, aquí les presento en la pantalla la moneda conmemorativa, que fíjense ustedes, está contenida en el Acta de la Independencia, y que es Mariano de Aycinena quien presenta los dibujos en la sesión del 21 de noviembre de 1821. En estas monedas hay un discurso, ¿sí? Y eso es interesante a la hora de... No logramos ver todavía la pantalla, licenciado. Disculpe. No se ve la moneda. Sí, yo creo, bueno, se trabó mi computadora acá. No hay pena. Pero bueno, si hay oportunidad se las muestro más adelante, pero es interesante utilizar estos recursos porque plantean la posibilidad de entablar diálogos en función de el origen de estos utensilios, que es una obra de arte. Yo quería agregar algo también. Sí, por favor. Fíjense ustedes que nosotros los profesores tenemos la ventaja de que nadie nos puede decir que el CNB dice y hay que hacerlo. Yo lo he dicho muchas veces, el CNB no es nada sagrado. Dejemos de sacralizar eso. Si el CNB es un papel, nosotros podemos revertir lo que querramos ahí porque tenemos esa libertad, esa creatividad. Y aunque nos impongan narrativas como esta de que Atanasio Tzul algunos hasta yo lo he visto en Facebook, dicen que Atanasio Tzul firmó el Acta de Independencia. Imagínense ustedes, hasta eso se está llegando, no puede ser. Sin embargo, se le puede revertir esta situación explicando a los estudiantes, y yo diría, aprovechemos la ignorancia que tienen las élites de este país, porque solo en su ignorancia pudieron mandar a hacer este sello, esta moneda conmemorativa de Atanasio Tzul, para emularlo a él como un héroe nacional desde la perspectiva de quien lucha por la independencia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Encauzarlo por un héroe que lucha a nivel de resistencia. Porque eso es lo que hace Atanasio Tzul, es un héroe de resistencia contrahegemónica. Entonces nosotros le damos la vuelta y fácilmente planteamos un discurso completamente antihegemónico. Totalmente. Y varios comentarios justamente en el chat van en esa línea, ¿no? Yo quisiera, si me permiten, ahondar un poco en lo que Salva acaba de decir de Atanasio Tzul, para que vean cómo es utilizada estas figuras por las élites, cómo volvemos a caer como moscas, como les digo yo en el aula. El gobierno devuelve la CIA de Atanasio Tzul. Llega el presidente de los 48 cantones. Le dice al presidente hasta de qué se va a morir, y una persona tan histriónica, tan irascible y tan empática aguanta el discurso. Y al otro día, todo el mundo viendo ya a este señor como un gran estadista. ¿Se dan cuenta? Otra vez las élites manejándonos a su sabor y antojo, aprovechando la figura de Atanasio Tzul. Y entonces nos envuelven en ese discurso y pensamos, hoy sí, qué bueno que le dijo eso, ya era hora que alguien me hablara así. Y ven, nuevamente nos están construyendo a un posible candidato permitido.
Ahí lo dejaría solo para que pues, veamos cómo tenemos que llevar lo crítico. Lo crítico no solo está diciendo que maldito país, odio Guatemala, maldita sea. No, lo crítico es tener estos análisis. Y hablando de la educación, hacerlo con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes. Pero por favor no me vengan a ponerle el tocho de leer La Patria del Criollo a la pobre criatura. O Las Venas Abiertas de América Latina. ¿Y qué les dicen? No, hombre. O sea, ustedes les van conduciendo poco a poco. Quienes tienen que leer son ustedes. Y ustedes se los van a transmitiendo pedagógicamente con sus estrategias pedagógicas metodológicas. ¿Ya? Porque yo he visto profesores que les dejan esto. Y después las pobres criaturas que tienen examen y que a qué hora se los explicaron. ¿Ya? O sea, todo tiene que ir concatenado. Perdón, ya me pasé. Ahí lo dejamos. No hay pena. La mediación pedagógica y la importancia que esto tiene, ¿verdad? Indudablemente. Bueno, justamente en esta línea hay algunos comentarios que nos mencionan en el Facebook, por ejemplo, un atípico 14 de septiembre frente a esta actividad. Ya vamos por las 10:10 de la noche casi y esta discusión continúa. No sé si habrá alguna otra pregunta que no hayamos resuelto. Vamos ya cerrando nuestro conversatorio en esta noche. Agradecemos la participación tan activa que han tenido. Todavía somos 53 personas en esta sala y en nuestro Facebook Live, más o menos 60 personas conectadas para este momento. Esto significa que está interesante este conversatorio. Por favor, si nos hace falta alguna otra pregunta. Bueno, a mí me llegó una intervención muy interesante. Por favor. A propósito de la CIA, nos dice, no puedo dejar de decir esto a propósito de la evolución de la CIA. La parte legal de la CIA como patrimonio cultural tiene también un vacío que el ministerio tiene que aclarar todavía. Para que vean, pues, que hasta con la silla de Atanasio Tzul, el Ministerio de Cultura y Deportes está haciendo lo que le da la gana. Devuelven la silla, la gran parnafelaria, pero se llevan 2 piezas arqueológicas al Museo de Nueva York en contra de todo lo que está dispuesta la legislación nacional. ¿Se dan cuenta? Volvemos a caer a lo mismo. Hoy sí, prometo que ya ahí lo dejo. También hay un comentario por acá. Doctor Cal, por favor. Sí, el comentario que hace José Dávila, ¿no? Sobre el problema de que dice que se va a solucionar toda la situación de la memoria histórica colectiva, que es algo que él lo plantea así, cuando sea la historia la que tome el control de las narrativas. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si revisan hoy Prensa Libre y el periódico, cantidad de columnas alusivas a la fecha. Ninguna escrita por un historiador. Ahí se las dejo. Muchísimas gracias por la intervención. Pues hay comentarios de felicitación, de saludos, saludos particulares, saludos colectivos en el Facebook, aquí en nuestro Zoom también. Agradecemos realmente el habernos acompañado. Hoy se decidió hacer esta actividad. Hoy generamos en un ratito la invitación, la sesión de Zoom, fuimos pensando, dándole forma a este conversatorio y bueno, aquí estamos más de 100 personas reunidos en estos 2 espacios virtuales. Agradecemos de verdad se hayan conectado, que este espacio de construcción del conocimiento sea formativo, informativo, pero además constructivo y sobre todo que nos dé el valor y la gana de, pues desde nuestras posiciones y nuestros espacios, sobre todo quienes estamos en educación, el gran compromiso de apoyar en esta transformación. Salva, muchas gracias. Hoy nos hicimos compañía con estos monstruos intelectuales, les digo yo a mis compañeros, con quienes tengo la oportunidad de compartir y aprender sobre todo. Muchísimas gracias. Excelente, gracias. Que pasen una feliz noche entonces y bueno, pues a descansar mañana. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias. Nos vemos, gusto de verles. Saludos. Feliz noche. Nos vemos a todos. Saludos. Adiós a todos. Dios, Claudita. Gracias a todos, maestros. A ustedes por la compañía.